responsables. Amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Francas Noches. Hoy es viernes 12 de mayo del año 2023. Yo soy Jesús Manzanares. Hoy, en sustitución de mi buen amigo Halim Naim, tendremos un programa en el que hablaremos del corazón y de la mente. Vamos a entrevistar en el segundo espacio, en el segundo segmento del programa, a la doctora María Gabriela Guercio. Ella es médico internista y es presidenta de la Sociedad Médica de la Clínica Piedra Azul, allá en el municipio Baruta del estado Miranda. Y también a Rosa Pellegrino, es psicólogo, para abordar muchos temas que tienen que ver justamente con la percepción social, y un tema que está justamente marcando la pauta informativa de nuestro país en los últimos días, las terapias conductuales para los niños con déficit de atención. Son muchas las incógnitas informativas ahora mismo, no solamente en Venezuela, sino también en el mundo. ¿Qué hará el gobierno de Estados Unidos a propósito de la ola de migrantes que se le avecinan a sus fronteras? ¿Qué hará la oposición venezolana, en todo caso, con las primarias del año del 22 de octubre de este año 2023? ¿Habrá elecciones presidenciales este año? ¿No habrá? ¿Habrá primarias? ¿No habrá? En fin, son muchas precisamente las incógnitas informativas que habrá que desmenuzar en los próximos días, en los próximos meses. Comenzamos con las informaciones. Este viernes 12 de mayo inició la consulta pública del proyecto de ley para la protección de activos, derechos e intereses de la República y sus entidades en el extranjero. Julio Serpa, vicepresidente de la Comisión Mixta, quien dirige la consulta pública, explicó que esta normativa es un complemento de la Ley de Extinción de Dominio, que servirá para castigar a todos aquellos que se apropien de los bienes del Estado de forma ilegal. Castiga de manera punitiva y penal, y por supuesto a través de la Ley de Extinción de Dominio como un complemento para ello de manera patrimonial a quienes incurran en este tipo de delitos. Este tipo de actos se constituyen prácticamente en un genocidio, se constituyen en un perjuicio directo a la población venezolana. El apropiarse de más de 30.000 millones de dólares en activos que tiene la República constituye un grave hecho que por supuesto se refleja en la calidad de vida de todos los venezolanos. Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, Jesús Faría, afirmó que el gobierno de Estados Unidos es el causante del gran desafío que hoy enfrenta la economía del país. El pueblo venezolano tiene que entender que el gobierno estadounidense, con actores políticos locales, han hecho todo lo posible por generar terribles consecuencias desde el punto de vista social a la nación. Esta ley tiene que ser parte de un gran esfuerzo de unidad nacional al cual ha convocado el presidente Nicolás Maduro para la defensa de la soberanía, para el castigo a todos aquellos que han traicionado a la patria, que han vendido los intereses de nuestro país y han pretendido socavar las bases democrática y las bases de convivencia pacífica. Esta ley servirá para resguardar y proteger el patrimonio del país en el extranjero. Asimismo, se conformaron 2 mesas de trabajo para discutir los artículos de la misma, obtener las conclusiones y presentarlas ante la Asamblea Nacional para su aprobación. En la Cámara de Denis Molina, reportó Ilene González. La verdad es que ha sido muy oportuno abrir con esta noticia porque es primera vez en mucho tiempo, desde que se destapó precisamente esta olla de corrupción en PDVSA y en todo el país, que se habla de una cifra concreta. Y no fueron 5.000 millones o 21.000 millones de las que habló el diputado Escarrá hace unos meses y tuvo que retractarse. 31.000 millones de dólares. ¿Cuánto, me pregunto aquí a ustedes por esta cámara, la Cámara 2,
cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas cosas justamente pudieron precisamente construirse con esa cifra, cuántos sueldos pudieron aumentarse al respecto. Usted tiene la respuesta. Sigamos con mucha más información. Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, aseguró que la economía del país tuvo una tendencia de recuperación muy leve durante 2021 y 2022, producto de las exportaciones petroleras. En el 21 y 22 hubo un proceso de crecimiento, pero lejísimos de los tamaños que esta economía llegaba a tener y muy lejos para recuperarse en el tiempo. Ahora, ¿qué pasó? Que cuando tú llegaste al final del año 22, olvídate de la caja, que no ha crecido, dentro de la caja se producen algunos problemas. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que tú habías estado creciendo porque tenías algo de recursos, porque el flujo de caja en dólares del gobierno estaba fluyendo, chiquito, pero fluyendo. Claro. ¿Quién se lo daba? Bueno, las exportaciones petroleras. Asimismo, el especialista destacó que los ingresos de los venezolanos provienen de bonos más que de ajustes salariales, aseverando que el problema del país es que la mayoría de los ciudadanos no pueden cumplir los parámetros nutricionales adecuados porque el salario mínimo no está acorde con la canasta alimentaria. Pasamos de la opinión de un experto en economía a la de integrantes de la Dirección Nacional del Partido Primero Justicia, específicamente con Amelia Belisario, quien exigió mejoras en los servicios públicos, también salarios dignos y un país de oportunidades para que los jóvenes no se vayan del país. Entre los reclamos realizados, hicieron mayor énfasis en la optimización en el servicio de agua potable. De acuerdo a palabras de Belisario, expresaron estar cansadas de no contar con el vital líquido por las tuberías de sus hogares. Un día que debería ser tan importante para todos los venezolanos. Las madres que han brindado amor puro, sincero a todos los hijos de nuestro país, este domingo esperan muchos regalos, pero los principales son estos, miren. Salario digno. Las madres venezolanas quieren un salario digno que les alcance para tener hijos saludables, vacunarlos, llevarlos al pediatra, alimentarlos bien, darles 3 platos de comida al día. Las madres venezolanas queremos un país de oportunidades, un país donde nuestros hijos puedan brillar, donde nuestros hijos con su talento, con sus méritos y su esfuerzo puedan salir adelante dentro de este país, que no tengan que soñar con el día que se gradúan para irse a buscar oportunidades. En cuanto al tema de los derechos humanos, Yajaira Forero, miembro de la Dirección Nacional de la Tolda Amarilla, pidió libertad para los presos políticos y que cesen las violaciones en este ámbito. Yo pido libertad y que cesen las violaciones a los derechos humanos, que cesen las persecuciones por pensar distinto. Pido libertad para los presos políticos y pido libertad para Venezuela. El domingo es el Día de la Madre y es un día donde muchas madres están apartadas de sus hijos, solas, con sus hijos en el exterior, con sus hijos presos, con sus hijos muertos inclusive. Nosotros queremos decirle a esa madre que no pierda la esperanza, que aquí estamos las mujeres de Primera Justicia, las madres de Primera Justicia, luchando por un país de libertad, por un país donde regrese. En este sentido, también pidieron un sistema educativo de calidad, así como un transporte público seguro y mejoras en el servicio eléctrico nacional, ya que a su juicio, las constantes fallas causan daños a los electrodomésticos. Argenis Marcano, Noticias Canal I. Y el partido Alianza Bravo Pueblo, en el cual milita el dirigente político Antonio Ledesma, manifestó su apoyo a la candidatura de María Corina Machado de cara a las primarias de la oposición en octubre próximo. Por eso nosotros proclamamos hoy que esa alianza, esa unidad que estamos proponiendo va más allá de ir a un proceso primario. Esa alianza tiene que ir a un programa que modifique todas las instituciones del país, la reforma judicial, lo que es la estructura económica, pero también el rescate moral de los venezolanos. En este sentido, la presidenta de Vente Venezuela, María Corina Machado, agradeció el respaldo de la tolda política al sumarse a su junta de campaña y resaltó una vez más que los comicios internos de la oposición deben realizarse de manera manual. Un aspecto que justamente divide a la oposición. María Corina Machado, que tiene intención de voto justamente para esas primarias, no desea que el Consejo Nacional Electoral participe. De ganar, yo me pregunto realmente, ¿quién la postulará? ¿Ante dónde se postulará? Y
quien igualmente pues le dará los resultados en caso de que resulte ganadora en esos comicios presidenciales. Algo extraño. Seguimos. En Caracas fue activado el plan de riesgo ante la proximidad de las lluvias. Así lo dio a conocer la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, Carmen Meléndez. Meléndez explicó mediante la red social Twitter que esta medida fue tomada en conjunto con los ministerios de Ecosocialismo y de Interior, Justicia y Paz, habiéndose realizado el mantenimiento de quebradas, torrenteras y árboles, haciendo entrega además de equipamiento para las bases meteorológicas comunales. Finalmente explicó que se trabaja en conjunto con los organismos de seguridad para actuar ante posibles eventualidades que se puedan presentar por las lluvias. Continuamos con mucha más información, esa que se produce en nuestra casa. Amalio Belmontes, aspirante a rector de la Universidad Central de Venezuela, en las próximas elecciones de este 28 de mayo, promueve el diálogo entre todos los sectores del país. Y así podemos conseguir que en cada facultad hay un debate y ese debate contribuye a fortalecer el ambiente electoral y además a establecer una especie de diálogo entre todos los sectores, y hasta el momento se ha mantenido de la mejor forma posible, donde el trato respetuoso al otro no es para destruirlo, sino para convencerlo, y si no lo convences los integras en ese mundo heterogéneo que es la universidad. O sea que ha transcurrido de manera bastante acertada, en primer lugar dando un ejercicio de democracia, de civilidad, de respeto, de tolerancia y de diversidad. Y yo creo que en ese ambiente es muy probable que podamos elegir las nuevas autoridades de la mejor manera posible y con el juicio más certero posible. Agregó que la UCB debe adaptarse a los nuevos tiempos. Subrayó que esta casa de estudios debe decidir cómo generar ingresos basados en propuestas que deben ser discutidas con el gobierno. Expresó que no es necesario vestirse de rojo o tener intereses ideológicos para proveer condiciones y procurar la preservación de las instalaciones de la UCB. La UCB, la casa que vence las sombras. Hoy tendremos como invitada precisamente a la doctora María Gabriela Guercio, que es egresada de esa casa de estudio como médico internista, en la próxima parte. Mientras tanto, seguimos. Tras finalizar el polémico título 42, el gobierno de los Estados Unidos afirmó este viernes que no detectó un incremento significativo de los cruces migratorios en la frontera sur con México. Blanca Núñez Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, admitió, sin embargo, que es muy pronto para ofrecer cifras oficiales del flujo de personas extranjeras que ingresan al país. A pocas horas de levantarse la medida, tras suplir el título 42, regirá la resolución título 8, que contempla facilitar los trámites de asilo con parole humanitario a migrantes. No obstante, personas y familias que busquen vías irregulares para entrar al territorio estadounidense corren el riesgo de ser deportados. Y más de 100 personas fueron atendidas en el Centro Médico Especializado Doctora Mari Rondón a través de una jornada médica integral que el gobierno del Distrito Capital despliega en varias zonas de la ciudad capital. Durante la jornada se entregaron medicamentos, sillas de ruedas, bastones, muletas y otros insumos. Nahum Fernández, jefe de gobierno del Distrito Capital, manifestó que han logrado atender los requerimientos de los venezolanos en materia de salud. Este nuevo método que además nos ayuda a conectarnos en el territorio con las prioridades de la gente, y en este sentido, por supuesto, nuestros equipos evaluando la forma de actuar en relación a la respuesta inmediata y oportuna al tema del no por 10 del buen gobierno. Por ejemplo, estamos cerrando todo lo que fue el mes de abril y estamos abriendo el mes de mayo. En el mes de abril nosotros nos trazamos la meta de poder resolver más de 300 ayudas técnicas que eran como las que íbamos nosotros asumiendo en los reportes que nos iban llegando. Y bueno, hoy estamos abriendo exactamente el mes de mayo con 40 ayudas técnicas más. ¿Esto con qué fin? Bueno, con el fin exactamente de poder establecer lo que es el marco de la respuesta en el 1 por 10 en el sentido salud. Mientras tanto, las personas presentes en este operativo agradecieron el apoyo por la ayuda recibida. Primeramente agradecida con Dios y con el presidente por esta ayuda que le dio a mi niña que le hacía falta. Pero estoy muy agradecida con el gobierno por estar haciendo el 1 por 10 y que ellos puedan satisfacer la necesidad del pueblo. Fue una silla de ruedas y un colchón antiescara. De verdad que agradecida con el gobierno revolucionario, con Maduro, y bueno, gracias a todos por esta gran ayuda que se le hizo a estos compañeros del
de la patria. Cabe destacar que estos trabajos son realizados gracias al mecanismo del 1x10, bajo las orientaciones del presidente Nicolás Maduro en articulación con los entes y autoridades gubernamentales, quienes se encargan de velar por el bienestar del pueblo venezolano. En la cámara de Wilmer Escalona reportó para ustedes Nercy Delgado, Noticias Canalí. 7:16 de la noche, esto es Francas Noches. Vamos a hacer una pausa. Al regreso, María Gabriela Guercio estará con nosotros. Ella es doctora internista sobre justamente un aspecto muy importante que es justamente la lucha contra la hipertensión arterial y por supuesto las jornadas que se vienen al respecto. Ya venimos. Amigos, continuamos con la doctora María Gabriela Guercio. Ella es presidenta de la Sociedad Médica de la Clínica Piedra Azul, aquí en el municipio Baruta del estado Miranda. Doctora, le dejamos una pregunta al aire. ¿Cuánto tiene que invertir justamente un venezolano en caso tal que le sea detectada una enfermedad cardiovascular en nuestro país? Fíjate, desafortunadamente los costos de los medicamentos son altos, ¿no? El promedio del tratamiento puede estar sobre los 15 a 20 dólares al mes si solo necesitas un antihipertensivo. ¿Solo el antihipertensivo? Solo el antihipertensivo. ¿Y qué podría necesitar también si el problema es grave? Bueno, va a depender de otros valores, pues cómo estaría la glicemia, el valor de colesterol, triglicéridos. Cada uno de esos va sumando aún más el costo del tratamiento, que puede rondar sobre los 80 dólares. Un tratamiento medianamente económico. Doctora, ¿y cómo en su experiencia y su experticia, justamente el trato con tantos pacientes todos los días en el consultorio, ha visto cómo resuelven justamente esta situación los pacientes que tiene oportunidad de atender? Mira, es muy difícil, ¿O es ¿no? un problema más que se le crea, además de la hipertensión, cómo costear el tratamiento? Pues sí, es un problema para los pacientes, es una realidad social. Muchas veces los pacientes, bueno, preguntan, mire, mándeme otra cosa, algo más económico, entonces uno trata de ajustarse también a esa posibilidad económica del paciente y ajustar los tratamientos a lo que verdaderamente necesiten y bueno, ser bastante solidarios con ellos, ¿no? Porque verdaderamente ese es otro factor de estrés, comprar el tratamiento. Fíjese, doctora, estoy al frente de una encuesta que ha presentado la Universidad Católica Andrés Bello hace algunos meses atrás, el 1 de marzo exactamente, se llama Psicodata, dice, factores que pueden generar tensión, y dice, económicos, 64,5%, salud, 15%, personales, 8,5%, 7,5%, factores políticos también, hay tensión política en Venezuela, y bueno, tensiones sociales, 4,5%, pero el principal es el económico fundamentalmente. ¿Qué tanto o en qué medida esto podría estar generando, doctora, enfermedades cardiovasculares puntualmente al respecto? Bueno, fíjate, yo pienso que toda preocupación que pueda tener una persona puede desencadenar la activación de los genes para que se te active la enfermedad cardiovascular. ¿Okay? Entonces, como está el país hoy por hoy, pues obviamente que tenemos factores de más y las encuestas y todos los trabajos que han realizado la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, por ejemplo, el EVESCAN, que reunió todos los hospitales donde hay posgrados universitarios del país y allí se corrió la encuesta de enfermedades, pues se logró determinar el porcentaje de hipertensos y más del 50% de la población venezolana es hipertensa y hay un 15% de la población venezolana que está deprimida. Francamente deprimida diagnosticada, ¿no? Que llegan y acuden a un hospital, porque también hay que ver que no todo paciente va a ingresar a un hospital o va a consultar a un hospital. Hay una data que no se tiene, que es la data de los centros privados, en donde, bueno, esa data no se puede tener, pero una data gruesa, una data dura, nacional, es la del estudio. Y eso lo extrapolas al resto de la población. Doctora, ¿y quiénes son los más vulnerables de padecer justamente enfermedades cardiovasculares? ¿Qué edad y si, digamos, los hombres o las mujeres, en todo caso,
¿Cuál de estos grupos personales, etarios, podrían en todo caso estar siendo más vulnerables a sufrir una enfermedad? Fíjate, los hombres están predispuestos en mayor posibilidad, sobre todo en edades más jóvenes, que las mujeres que estamos protegidas por los estrógenos hasta el momento de la menopausia. Posterior a la menopausia, pues el riesgo es equivalente entre ambos grupos. Entonces, a toda edad hay riesgos, ¿ok? Cada día vemos un aumento en el porcentaje de la población joven que está debutando hipertensa. Eso es otra realidad que tenemos en el país. Hay un aumento en las cifras de hipertensos y bueno, la única forma de nosotros poder prevenir que el paciente presente hipertensión es con estas jornadas, 1 de despistaje y 2 jornadas de educación, que esa educación va hacia la parte alimentaria, modificando nuestro estilo de vida sin hacer grandes intervenciones económicas, sino modificando el estilo de vida. Si tú consumes poco azúcar, bajas el consumo de carbohidratos, dejas de consumir grasa y haces 45 minutos de ejercicio, puedes prevenir varias enfermedades. Las enfermedades cardiovasculares en Venezuela siguen siendo la primera causa de muerte. Durante la pandemia, la primera causa de muerte fueron las enfermedades cardiovasculares y la segunda causa de muerte es el cáncer. Entonces, lo que nosotros podemos prevenir son todas las enfermedades. El cáncer es prevenible, las enfermedades cardiovasculares son prevenibles, pero ¿de qué depende? De nuestros hábitos. Doctora, y aparte justamente de la hipertensión arterial, ¿qué otro tipo de enfermedad cardiovascular ustedes se proponen justamente despistar en esa jornada? Porque hay una tipología de enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo las arritmias cardíacas, las hipertensiones. ¿Qué otros factores? Bueno, sí, hay muchas enfermedades que van asociadas a la hipertensión, como la miocardiopatía dilatada, las arritmias, la enfermedad isquémica cardíaca, que también lleva una forma cómo prevenirla y cómo detectarla, ¿no? Pero vamos a empezar ahorita nosotros por el Día Mundial de la Hipertensión con hipertensión, y en la medida que van apareciendo los siguientes días que son de llamado de atención, vamos a seguir haciendo jornadas para el llamado de atención y jornadas educativas a la población para que, bueno, se prevengan estas enfermedades y logremos, pues nuestro objetivo es que la gente esté más sana y no que nos consulte por prevención y no por enfermedad, porque el mejor paciente es el paciente que no está enfermo. Oye, qué buen mensaje. El mejor paciente es aquel que no está enfermo, es decir, aquel que previene las enfermedades. Doctora, hablando del corazón, ¿será que en Venezuela ya no hay corazón? 31.000 millones de dólares se desaparecieron por causa de la corrupción. ¿Qué opina usted, que es doctora? ¿Cuántos hospitales, cuántas jornadas de este tipo, no sé, en todo caso, pudieron hacer? ¿Cuántos sueldos de los médicos, en todo caso, no pudieron aumentarse con ese dinero? ¿Qué opina usted, como ciudadana venezolana? Bueno, mira, como ciudadana venezolana, la opinión es que, bueno, han violado y vilipendiado el gentilicio haciendo ese robo a la nación. Y lo que hemos podido hacer ha sido infinidad de cosas, empezando por mejorar la educación. Más allá de mejorar la parte de la salud, lo primero que nosotros tenemos, nuestro norte debe ser partir por la educación. Si tenemos buenas bases y sólidas bases educativas en el país, pues lo demás viene. Pero si no, ni siquiera tenemos unas bases educativas sólidas y no tenemos bases familiares, no vamos a tener nunca nada. No vamos a poder construir un país de bien con la educación que hoy por hoy tenemos. Y no vamos a tener salud si no tenemos educación, porque dentro de la educación alimentaria debe estar incluida. Dentro de todos los pensum educativos del país, cuando uno está pequeño, a uno lo deben enseñar a comer en la escuela. Qué oportuno que usted habla de los pensum educativos, doctora, porque resulta que usted es egresada de la UCB, hay elecciones próximamente. Sí. ¿Qué opina usted al respecto de la casa que vence la sombra? ¿Tiene futuro esta universidad? ¿Tiene futuro la educación pública en nuestro país a nivel universitario? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, la Universidad Central siempre va a ser esa casa que vence la sombra. Sí tiene futuro porque hay gente que está haciendo cosas buenas por la Universidad Central. Creo que el problema de la universidad fue la falta de rotación de las autoridades
y eso, por supuesto, llevó a un problema administrativo sí. mayor, ¿ok? Político. Pero siempre hay futuro. He tenido oportunidad, porque me toca votar como egresada en las elecciones, y he tenido la oportunidad de ver a los candidatos, escuchar sus diferentes propuestas. Hay propuestas buenas, ¿ok? Por ejemplo, en la Facultad de Medicina hay propuestas, y esas propuestas van hacia la modificación del pensum de estudio y hacia la adaptación del pensum de estudio para la formación de nuevos médicos que vayan adaptados hacia la excelencia y hacia la proyección de la prevención. Doctora, ¿usted es madre, doctora? No. ¿Todavía no es madre? No, todavía no. No es madre. Entonces la doctora María Gabriela, ¿pero tiene su mamá viva? Sí, cómo no. Bueno, salúdela hoy, cuando faltan 2 días para el Día de las Madres, y así nos despedimos. ¿Qué le parece? Mandamos al corte. Bueno, a mi querida madre, el feliz día por aquí desde Canal I, en compañía de Jesús, todo su equipo. Te deseamos feliz Día de las Madres, mamá. Muchísimas gracias entonces a la doctora María Gabriela Guercio, presidenta de la Sociedad Médica de la Clínica Piedra Azul e internista. El miércoles 17 de mayo, jornada de despistaje de enfermedades cardiovasculares en esa clínica. Esto es Francas Noches por Canal I. Ya venimos. Para el equipo de Francas Noches es definitivamente un motivo de alegría entrevistar a la doctora María Gabriela Guercio. Ella es presidenta de la Sociedad Médica de la Clínica Piedra Azul y también es internista, y pues está dedicada justamente a la razón social de la medicina. Doctora, ¿cómo está? Un placer, Jesús. Buenas noches. Feliz de que esté con nosotros. Realmente vamos a hablar de muchos temas, entre ellos justamente este tema que estábamos hablando fuera de cámara. La vocación social de la medicina, a propósito del doctor José Gregorio Hernández. ¿Qué pertinencia tiene ese aspecto en este momento, doctora? Bueno, fíjate, desde la Clínica Piedra Azul estamos promoviendo jornadas sociales gratuitas, en donde buscamos despistar distintas enfermedades para la ayuda, y de esa forma poder mitigar un poco toda esta social, todo este problema social que tenemos en el país, y sobre todo nuestros problemas de salud, ¿no? Entonces, con respecto al doctor José Gregorio Hernández... ¿Usted es devota? Sí, soy devota al doctor José Gregorio Hernández, y además él es el padre de la medicina científica en Venezuela, ¿no? Cosas que pocas personas conocen. El Instituto de Medicina Experimental lleva el nombre del doctor José Gregorio Hernández porque él creó la medicina experimental en nuestro país. Y siguiendo un poco las líneas del doctor José Gregorio Hernández, pues nosotros en estos momentos estamos muy motivados y dedicados a la acción social en diferentes índoles. Y con respecto a esta semana que viene, el 17 es el Día Mundial de la Hipertensión, y con respecto a ese día, tanto cardiólogos como internistas de la institución vamos a hacer una jornada de despistaje de hipertensión completamente gratuito a toda la población que se acerque a nuestras instalaciones, y de esa forma pues contribuiremos un poco a la salud cardiovascular de nuestros pacientes. ¿Siempre lo hacen, doctora? ¿Cuántas personas esperan recibir? ¿Cómo es la organización? ¿Hay que anotarse en algún sitio? ¿Qué nos puede decir sobre la logística de quienes están interesados en hacerse ese despistaje? Bueno, fíjate, la organización es muy sencilla. Tenemos 2 estaciones, una estación donde las personas que lleguen a la institución se van a anotar, y en la segunda estación pues el personal tanto de médicos como de enfermeras va a realizar el despistaje. Atenderemos tantos pacientes lleguen entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía, y de esa forma pues haremos la jornada de despistaje completamente gratuita. Doctora, ¿cuáles son los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares? Fíjate, el consumo de grasas, el consumo en exceso de azúcar, fumar, el consumo excesivo de licor y el estrés. Son factores de riesgo, ¿no? Aunados además la herencia, que es un factor de riesgo que no se puede modificar. Pero los modificables, como es consumir azúcar, consumir exceso de sal, consumir grasa,
Esas cosas que son modificables pues son factores de riesgo importantísimos para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Hay quienes identifican factores exógenos, doctora, como por ejemplo la situación económica del país. De hecho, hay encuestas que señalan que justamente el bajo ingreso de las familias en nuestro país está significando, bueno, exceso de preocupación y por tanto justamente lo que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares, diabetes y la aparición de otras enfermedades congénitas. Sí, fíjate, el problema con respecto a la situación país es que lleva a la gente a una mala alimentación. La mala alimentación, pues por supuesto, asociado al estrés, el estrés te lleva a ansiedad, la ansiedad te lleva a comer. Hay personas que comen por ansiedad, es una forma de escape. Por eso es que el problema de obesidad no lo podemos ver únicamente como un problema de que, bueno, comes porque tú quieres, ¿no? Hay factores que pueden desencadenar, como por ejemplo la ansiedad. Entonces, cuando uno ve toda la situación país que tenemos y que la alimentación primaria del venezolano es en exceso rica en carbohidratos, pues obviamente que tenemos un repunte de las enfermedades cardiovasculares. Y otro factor que influyó muchísimo en el repunte de la enfermedad cardiovascular fue la pandemia, porque el encierro llevó a sedentarismo, el sedentarismo llevó a un aumento de la ingesta calórica y todo esto se tradujo en enfermedades que durante 3 años no fueron controladas y no fueron diagnosticadas. Y ahorita tenemos 3 años de rezago en el diagnóstico de todas estas enfermedades. Entonces, por eso es importante las jornadas de despistaje que todos los centros de salud público y privados puedan realizar para poder ayudar a la población a detectar precozmente cualquier complicación que puedan tener. Doctor, ¿y cómo me protejo justamente de la hipertensión arterial? Hay muchos quienes recomiendan, por ejemplo, hacer ejercicios todos los días o al menos 3 veces a la semana, quienes tienen rutinas excesivas de trabajo, atención familiar, la situación económica. ¿Qué otros recomienda usted al respecto? Fíjate, yo creo que la recomendación principal es disminuir el consumo de grasas, ¿ok? Hacer ejercicio, por supuesto, y algo que muy pocas personas consideran, pero que es ahorita el boom o las investigaciones todas se están realizando en ese sentido, que es la disminución del azúcar. El azúcar lleva aumento de los triglicéridos y los triglicéridos son un factor de riesgo cardiovascular independiente para el desarrollo de enfermedad cardiovascular, aterosclerosis, infartos, enfermedad embólica cerebral, isquémica cerebral y por supuesto el desarrollo de diabetes que van a conllevar, por supuesto, a toda una serie de complicaciones a largo y mediano plazo. Doctora, volviendo a la jornada del próximo miércoles 17, donde van a realizar justamente una jornada de despistaje allá en la clínica Piedra Azul, que es totalmente gratuita, que ha venido pues la doctora precisamente a hablarnos de eso y que habla justamente de la vocación de la empresa privada de también pues compartir los conocimientos y por supuesto también hacerle llegar a la gente la mayor cantidad de información posible en este tipo de patologías. ¿Cuántos, doctora? O en todo caso, la pregunta es específicamente, ¿qué factores o más bien qué podría en todo caso identificar a alguien para poder asistir esa jornada? Es decir, ¿qué podría estar padeciendo que lo lleve justamente a este tipo de jornada? Bueno, fíjate, toda aquella persona que presente aumento de peso progresivo en los últimos meses o que presenten cefalea o dolor de cabeza principalmente en la región de la nuca, ¿okay? Aquellos pacientes que tengan visión en escotomas o que tengan mosquitas volando en la vista, pacientes que tengan ceguera que sea aguda, ¿okay? Pueden pasar por la clínica, o todo aquel paciente que simplemente tenga la inquietud de saber si tiene o no la presión arterial alta. Okay. Simplemente con la inquietud ya nosotros por ahí podemos hacer pesquisa, porque hay algo que también te quisiera aclarar: la hipertensión es una enfermedad silente. En la mayoría de los pacientes pues no da ningún síntoma y tú la detectas en despistaje. Estas jornadas son precisamente para detectar a aquel paciente que dice, bueno, yo no me siento bien, yo estoy perfecto, yo no tengo nada, pero que cuando tú le tomas la presión arterial, tiene la presión arterial por encima de 140/80. Doctora, ¿cuánto dura una prueba de este calibre
¿Qué le hacen al paciente propiamente? ¿Le toman la tensión? ¿Le toman una inyección? ¿Cómo es el procedimiento? No, fíjate, lo primero que se debe hacer es tomar la presión arterial. Ok. ¿no? Una vez que la presión arterial es detectada elevada, dependiendo del valor de la presión arterial, pues el paciente debe ir a un estudio especial llamado MAPA o monitoreo ambulatorio de presión arterial, que nos va a determinar las horas exactas a las cuales se le sube la presión al paciente, ¿ok? Y si el patrón de hipertensión que estábamos viendo en la evaluación persiste, porque puede ser, hay pacientes que sufren de algo que se llama hipertensión de bata blanca, Okay. que es aquel que va al médico y de manera reactiva se le sube la tensión, las cifras tensionales, ¿no? Entonces está en su casa, se toma la tensión, está normal, uno le hace el mapa después y aparece la tensión normal, pues ese paciente básicamente debe tener precaución, pero no es hipertenso. O sea, doctora, que puntualmente ya para irnos a la pausa, que es muy importante este tema, el diagnóstico sería, ¿usted tiene tensión arterial o se le hace justamente el procedimiento a través del mapa que usted señala? Bueno, una vez que nosotros realicemos el despistaje, pues se le indicarán los estudios pertinentes al paciente que necesite. Eso sí, es la idea del despistaje es esa, poder minimizar los costos, hacer un estudio preciso si lo necesitas o no lo necesitas, ¿no? De eso vamos a hablar en la próxima parte, los costos que podría significar para una persona en un país como el nuestro, al que le sea detectado, por ejemplo, la hipertensión arterial. Conversamos con María Gabriela Guercio, presidenta de la Sociedad Médica de la Clínica Piedra Azul e internista, con una jornada de despistaje de hipertensión arterial el próximo 17 de mayo. Ya venimos, esto es Francas Noches.